Hola mis amigos y amigas, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro en su primera emisión. Qué bueno que ya están con nosotros la tarde de hoy jueves. Hoy es jueves 25 de febrero del 2021, cuando se han ido ya 56 días. 56 días forman parte ya de los archivos del recuerdo. Le restan 309 días. Dentro de 309 días estaremos estrenando un año nuevo. Estamos en la semana número 9. Y este jueves 25 de febrero están de plácemes las personas que llevan por nombre Cesario. Si usted se llama Cesario, está usted de plácemes celebrando su onomástico. Además, si usted nació el 25 de febrero, está celebrando un año más de vida, un año más, un año menos. Si usted celebra cualquier acontecimiento social, también reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el merito centro de la República Mexicana, les envío un fuerte, pero muy fuerte abrazo. Y les pido que sean felices, por favor. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias desde el Centro. Yo le invito para que nos acompañe a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. También le invito para que le dé a me gusta. Gracias, muchas gracias por aceptar las invitaciones que les hago esta tarde. Y esta tarde saludo a todos mis amigos que ya nos acompañan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Para ustedes, amigos, saludos desde aquí, desde León, Guanajuato. Vamos a la información del tiempo. El Servicio Meteorológico nos informa que aquí en León la temperatura máxima estará en los 30 grados centígrados, la mínima por la mañana estuvo en los 9 grados centígrados. Aquí en León el día de hoy jueves será un día de mucho sol, un día soleado, aquí en León, Guanajuato. Y la temperatura en estos momentos fluctúa entre los 25 y los 27 grados centígrados. Están soplando vientos del nor-noroeste 8 kilómetros por hora. La humedad relativa 30%. La presión atmosférica aquí en León está en los 1026 milibares. El sol salió a las 7 de la mañana con 9 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 49 minutos. Son las condiciones del tiempo para aquí, para León, Guanajuato. Ahora, déjeme informar a mis amigos de Matamoros las condiciones del tiempo. Por allá en Matamoros la temperatura máxima estará en los 26 grados centígrados, la mínima en los 20 grados centígrados. Un día nublado por allá en Matamoros. Son mínimas las condiciones de lluvia para Matamoros. En estos momentos la temperatura en Matamoros fluctúa entre los 26 y los 28 grados centígrados. Soplan vientos del sur-sureste 19 kilómetros por hora. La humedad relativa en Matamoros, 89%. La presión atmosférica está en 1017 milibares. En Matamoros, el sol salió a las 6 de la mañana con 56 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 29 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para Matamoros. Y ahora, a mis amigos por allá en la Sultana del Norte, les informo sobre las condiciones del tiempo. La temperatura máxima por allá en Monterrey estará en los 31 grados centígrados, la mínima en los 17 grados centígrados. Un día parcialmente nublado por allá en Monterrey. La temperatura en estos momentos fluctúa entre los 28 y los 30 grados centígrados. Hay calma en Monterrey, no soplan vientos. La humedad relativa 77%. La presión atmosférica está en los 1017 milibares. En Monterrey, el sol salió a las 7 de la mañana con 7 minutos y se oculta
a las 6 de la tarde con 40 minutos. Son las condiciones del tiempo para Monterrey. Ahora les informo a mis amigos de Aguascalientes. La temperatura máxima en Aguascalientes estará en los 29 grados centígrados. La temperatura por la mañana estuvo en los 8 grados centígrados en Aguascalientes. Un día mayormente nublado. En estos momentos, la temperatura en Aguascalientes fluctúa entre los 25 y los 27 grados centígrados. Están soplando vientos del norte, 18 kilómetros por hora. La humedad relativa en Aguascalientes, 45%. La presión atmosférica está en los 1025 milibares. El sol salió en Aguascalientes a las 7 de la mañana con 13 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 51 minutos. Ahora a mis amigos de Saltillo, por allá en Coahuila. La temperatura máxima en Saltillo estará en los 30 grados centígrados. La mínima por la mañana estuvo en los 14 grados centígrados. En Saltillo también es un día de mucho sol. La temperatura por allá en Saltillo fluctúa entre los 28 y los 30 grados centígrados. No hay presencia de lluvias por allá en Saltillo. Además hay calma, no soplan vientos. La humedad relativa en Saltillo, 45%. La presión atmosférica está en los 1013 milibares. En Saltillo, el sol salió a las 7 de la mañana con 10 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 43 minutos. Son las condiciones del tiempo para Saltillo y la información meteorológica para algunos municipios de nuestro país. Muchas gracias porque nos acompaña en nuestra primera emisión de Noticias desde el Centro. Esta es la información más sobresaliente. Recuperación económica de México perdió empuje durante el mes de diciembre. La economía de México sufre mayor caída en casi 90 años, esto es por causa de la pandemia. Se dispara el IED para servicios de transporte por carretera. Peso pierde 2.39% frente al dólar en lo que va de este 2021. Precios de los energéticos impulsan a la inflación a 3.84% en la primera quincena del mes de febrero. La Secretaría de Salud reporta 8.642 nuevos casos de COVID-19 y 1.006 fallecimientos más. Vacuna de Moderna contra la variante sudafricana de COVID-19 está lista para pruebas. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, presenta problemas de oxigenación tras 5 días de padecer COVID-19. Juez de Estados Unidos reduce la pena de Dámaso López Núñez de perpetua a 14 años de prisión. López-Gatell recibe oxigenación suplementaria por su contagio de COVID-19. COVID-19 en México suman ya 182.815 muertes y 1.9 millones de vacunas aplicadas hasta estos momentos. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Qué bueno que nos acompaña ya en nuestra primera emisión. La economía de México sufre su mayor caída en casi 90 años por cuestión de la pandemia. El dato final del Producto Interno Bruto con cifras desestacionalizadas ratifica así que la economía mexicana hiló 2 años consecutivos en contracción profundizada por el choque inédito de la pandemia. Esto tras la caída de 0.1% que se inscribió en el Producto Interno Bruto en el año 2019. El Producto Interno Bruto de México registró
la mayor contracción desde el año 1932, al confirmarse una caída de menos 8.5% en el año de la pandemia, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se trata de una contracción igual de profunda que la estimada a fines del mes de enero por el mismo instituto. Pasa a la historia como la segunda más profunda tras la de 1932, cuando la economía se desplomó un 14%. Rebasa claramente la alcanzada en el año 2009, que fue de 5.3%, y fue mucho más aguda que la alcanzada en 1995, cuando la economía se contrajo 6.9%. El dato final del Producto Interno Bruto con cifras desestacionalizadas ratifica así que la economía mexicana hiló 2 años consecutivos en contracción, profundizada por el choque inédito de la pandemia. Esto tras la caída del 0.1% que se inscribió en el Producto Interno Bruto en el año 2019. El precedente más cercano de la economía, cayendo durante 2 años subsecuentes, se registró en el 2001 y 2002, con desempeños de menos 0.4% y menos 0.3% respectivamente, y la dupla negativa previa se observó en 1982 y 1983, cuando el Producto Interno Bruto se contrajo 0.01% y 4.36%. Claramente, la de 2019 y 2020 no tiene parangón en la industria reciente. Esto es lo que estamos recibiendo de última información. China niega que pidió pruebas anuales de COVID a diplomáticos de los Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó que los diplomáticos estadounidenses radicados en su país se les haya exigido prueba de hisopado anal para detectar COVID-19. Noticia de Pekín. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó hoy jueves que a los diplomáticos estadounidenses en el país se les haya exigido que se realicen pruebas de hisopado anal para detectar COVID-19, luego de informes de medios de comunicación de que algunos se habían quejado del procedimiento. El medio de comunicación estadounidense Vice citó ayer miércoles a un funcionario del Departamento de Estado diciendo que la prueba se realizó por error y que China había indicado que se detendrían tales pruebas a diplomáticos estadounidenses. Que yo sepa, China no ha exigido al personal diplomático estadounidense desplegado en China que realice pruebas de hisopado anal, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, en una rueda de prensa diaria por allá en Pekín. En un correo electrónico a Reuters, un representante del Departamento de Estado dijo que estaba comprometido a garantizar la seguridad de los diplomáticos estadounidenses y sus familias, preservando al mismo tiempo su dignidad. Algunas ciudades chinas usaron muestras tomadas del ano para detectar posibles infecciones de COVID-19 en medio de brotes regionales antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Las pruebas que usan hisopados anales pueden evitar infecciones, ya que los rastros de virus en las muestras fecales o los hisopos anales podrían permanecer detectables durante más tiempo que en las del tracto respiratorio, dijo a la televisión estatal Li Tongsheng, médico de enfermedades respiratorias en Pekín. Esto fue el mes pasado. Las pruebas de heces también pueden ser más efectivas para encontrar infecciones en niños y bebés, ya que sus desechos tienen una carga viral más alta que la de los adultos, dijeron investigadores de la Universidad China de Hong Kong en un artículo publicado el año anterior.
Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Se dispara IED para servicios de transporte de carretera. La cifra sin precedente está relacionada con las operaciones de puentes, túneles y carreteras, operaciones de terminales de autobuses, carga y descarga en terminales de camiones, servicios de grúas, etc. Esta es la información que estamos recibiendo en estos momentos. Cuando se da esta información de esta reducción de ingresos. Juez de Estados Unidos reduce la pena de Dámaso López Núñez de cadena perpetua a tan solo 14 años de prisión. Dámaso López llegó a ser brazo derecho de Joaquín Guzmán Loera, en cuyo juicio fue testigo colaborador, implicando a Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán. 2 días después de la detención de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, la sentencia para Dámaso López Núñez, quien fuera cercano colaborador del líder del cártel de Sinaloa, se redujo. Esto consta en la base de datos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, donde se establece que la fecha de liberación de Dámaso López será el 8 de noviembre del año 2032, es decir, dentro de 14 años. López Núñez, de 55 años y conocido como El Licenciado, fue detenido en el año 2017 en la Ciudad de México y extraditado a Estados Unidos en julio del 2018 para testificar en contra de Guzmán Loera. El juicio del Chapo inició en noviembre del 2018 y para finales de ese mes, el licenciado fue sentenciado a cadena perpetua tras declararse culpable de varios cargos de narcotráfico. Desde ese momento se informó que su colaboración con el gobierno estadounidense podría reducir su condena de cadena perpetua, pues no solo se declaró culpable, sino que era el testigo clave en el proceso contra Joaquín Guzmán. Estados Unidos condena a cadena perpetua al licenciado del cártel de Sinaloa. Además, se prevé que también testifique contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Sin embargo, para este juicio todavía no hay fecha. Dámaso López permanece en un centro penitenciario de máxima seguridad en el estado de Pensilvania. En su proceso judicial, López Núñez fue identificado como licenciado y pues además fue persona cercana a el Chapo Guzmán. Pues bien, una noticia que nos está llegando en estos momentos. Dice la información que Dámaso se encuentra recluido en una cárcel de alta seguridad allá en la Unión Americana. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Qué bueno que nos está acompañando en nuestra primera emisión de esta tarde de jueves 25 de febrero. López-Gatell recibe oxigenación suplementaria por su contagio de COVID-19. El subsecretario de Salud presentó una disminución leve en sus niveles de oxigenación, por lo que por recomendación médica recibe oxígeno. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recibe oxigenación suplementaria a causa del COVID-19 que padece. El doctor presentó ayer una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico tratante está recibiendo una oxigenación suplementaria,
como lo hemos dicho en todas las conferencias de prensa. La atención temprana de los cuadros que pudieran transitar de leves a moderados va a rendir grandes frutos para que no se compliquen. Esto lo explicó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, en conferencia de prensa. El sábado pasado, López-Gatell confirmó que tenía COVID-19, por lo que desde entonces se mantiene en aislamiento. Ante esa situación, sus colaboradores, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, y Ruy López, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, se mantienen a autoaislamiento de manera preventiva. El funcionario federal indicó ese día que tenía síntomas leves, por lo que continuaría con sus labores al frente de la pandemia desde casa. Un día antes, el estratega federal contra la pandemia por COVID-19 ofreció la conferencia sobre el avance de la pandemia en Palacio Nacional, donde tuvo contacto con Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica. Previamente tuvo contacto con José Luis Alomía en el mismo espacio. Mientras que el pasado miércoles, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, cuando se formalizó en el cargo al nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, Alejandro Sbarch. Y un día antes, López-Gatell estuvo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, en la que estuvieron presentes el titular de Salud, el canciller Marcelo Ebrard y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien el pasado miércoles también informó que padecía COVID-19. En días recientes, otros de los funcionarios informaron que dieron positivo a COVID-19. Juan Antonio Ferrer, titular del INSABI, y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien es la segunda vez que se contagia de COVID-19. México suma 182.815 fallecimientos y 1.900.000 millones de vacunas aplicadas. 1.9 millones de vacunas aplicadas en este tiempo de la pandemia. La Secretaría confirmó ya 1.006 muertes a causa del COVID-19 en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud informó que México ya acumula 182.815 personas fallecidas por COVID-19 en los casi 12 meses que lleva con la pandemia de manera oficial. El corte presentado la noche de ayer miércoles indica que en las últimas 24 horas se confirmaron 1.006 decesos a causa del virus SARS-CoV-2. Con el total, México es el tercer país que más decesos por COVID-19 acumula en todo el mundo. Esto de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. Del informe se desprende que entre martes y miércoles se confirmaron 8.642 contagios, con los que ya suman 2.060.908, con los que es el 13º país que está con más casos ha registrado, según la misma institución educativa. Las personas hospitalizadas en el país suman 14.243 en las 32 entidades del país, 10.241 en camas generales y 4.002 en las que cuentan con un ventilador para apoyar a pacientes graves. México ha aplicado 1.900.874 dosis de la vacuna Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac y Sputnik V. 475.389 personas integrantes del sector salud que combate en primera línea la pandemia, 17.000
466 trabajadores de la educación de Campeche han recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer, mientras que a 670,737 miembros de ese personal sanitario ya les fue suministrado el esquema completo de la vacuna. A su vez, 737,195 adultos mayores de todos los estados del país recibieron la primera dosis, ya sea de la vacuna AstraZeneca, Sputnik V y CoronaVac. Ricardo Cortés Alcalá detalló ayer miércoles que entre los meses de febrero y mayo el país recibirá un total de 106.1 millones de vacunas contra COVID-19. México, con 126 millones de habitantes, tiene comprometidas 34.4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 79.4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V, 10 millones de la china Sinovac y 51.4 millones de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Todas estas cifras están bajo contrato, pero existen situaciones que pueden limitar estas entregas, aunque confiamos en que se entregarán en tiempo y forma por parte de las empresas, expuso Cortés Alcalá en la conferencia, de donde también presentó los datos más recientes sobre la pandemia en nuestro país. Estas son noticias desde el centro, primera emisión. Y en otras noticias de esta tarde, México captó 2.219 millones de dólares de inversión extranjera en servicios relacionados con el transporte por carretera en el año 2020, una cifra sin precedente en el sector de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Entre esos servicios se encuentran las operaciones de puentes, túneles, carreteras, operaciones de terminales de autobuses, carga y descarga en terminales de camiones, servicios de grúas y servicios de conducción. Para dimensionar el monto de las inversiones, México captó 3.697 millones de dólares durante el año pasado en la producción de automóviles y camiones, su principal industria en todo el sector de las manufacturas. Las estadísticas no permiten especificar las empresas involucradas en las inversiones, ni los proyectos o los estados relacionados. Solo el gobierno desglosa desde un ángulo más amplio los montos de los servicios relacionados con el transporte, que incluyen el aéreo, ferroviario, por agua, por carretera, los de intermediación para el transporte de carga y otros. Se considera como servicios relacionados con el transporte a los servicios especializados de apoyo para cada modo de transporte en particular, como los servicios a la navegación aérea, administración de puertos y muelles y administración de centrales camioneras. O bien, pueden ser establecimientos que sirven a distintos modos de transporte, como agencias aduanales y servicios de intermediación para el transporte de carga. Asimismo, en los servicios relacionados con el transporte se clasifica a los de reparación y mantenimiento de equipos de transporte, como actividades de limpieza exterior de aviones en el aeropuerto y de vagones y locomotoras en una terminal ferroviaria, o servicios de reparación, mantenimiento y conversión de barcos y yates que requieren tripulación. Todos estos servicios en general comprueban la entrega de pedidos como alimentos, ropa o medicamentos, transporte urbano y suburbano y establecimientos que sirven a distintos modos de transporte. Estas unidades económicas realizan actividad mediante la subcontratación de servicios que prestan otras unidades económicas como los servicios de transporte, almacenamiento,
empacado y etiquetado y trámites aduanales y solo coordinan o subcontratan a terceros. No llevan a cabo los servicios de transporte, almacenamiento, etcétera, se informó. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de noticias desde el centro. Ventas minoristas tienen caída récord también en el año anterior. El descenso borró 6 años de avances, siendo la venta de ropa, accesorios y zapatos las más perjudicada, con un retroceso del 35.2%. Solo crecieron ventas online y por catálogo. En el 2020, las ventas de bienes al menudeo en México retrocedieron 9.3%, con lo que se ubicaron en su nivel más bajo desde el año 2014 debido a la crisis económica desatada por la pandemia de COVID-19. De acuerdo con las cifras que proporcionó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, divulgadas ayer 24 de febrero. El retroceso también fue el mayor desde que hay registros de la encuesta mensual de empresas comerciales que realiza el INEGI en el año 2008 y superó por mucho la caída del 3.5% observada en el año 2009, año de la mayor crisis económica previa a la que se vive por el COVID-19. El anterior indicador se aprecian los contrastes que ha dejado la pandemia en el comercio minorista. De las 9 categorías de consumo que mide el INEGI, se observaron caídas en 7, siendo las ventas en línea y por catálogo y las de productos de salud las únicas subramas con crecimientos, en este caso 51.9% y 5.9% respectivamente. Estos rubros de ventas se vieron favorecidos por el cambio en la dinámica social que trajo la pandemia, que por un lado aceleró el comercio electrónico debido a la generalización de medidas de distanciamiento social y, por otro, desató el consumo de bienes y servicios de salud, ya sea para prevenir el contagio de COVID-19 o para tratar la enfermedad. La categoría de ventas fue castigada, o más castigada fue la de ropa, textiles, zapatos y accesorios, cuya facturación se contrajo 35.2%, seguida de los productos de papelería y esparcimiento, que representó el menos 32%, abarrotes y bebidas, el menos 14.6%, autos, motocicletas y refacciones, menos 13.6%, enseres domésticos y electrónicos, menos 13.4%, ferretería, menos 1.8%, y tiendas de autoservicio y departamentales representaron el menos 1.3%. Solo durante el mes de diciembre, las ventas al menudeo se contrajeron 2.4% mensual, luego de haber tenido un notable avance de 3.6% durante el mes de noviembre, gracias al programa El Buen Fin. Las cifras de diciembre volvieron a mostrar un deterioro en términos mensuales, probando que el alza en noviembre, impulso por extensión de El Buen Fin, fue de carácter temporal. Es posible que haya pesado el endurecimiento de medidas sanitarias en los últimos días de diciembre en la Ciudad de México y el Estado de México, opinó en un reporte el grupo financiero BX. Le invito para que nos acompañe en nuestra segunda emisión de noticias todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, hora del centro, con las noticias que se reciben hasta esos momentos, hasta las 6 de la tarde. Segunda emisión, noticias desde el centro a través de la página de Facebook en vivo. Está usted en Noticias desde el Centro, nueva forma de informar.
Y los cuerpos policíacos en el país perdieron 20,000 armas entre el 2006 y el 2017. Eugenio Weingen, director de investigación en Center for American, resaltó que México debe trabajar en el mejoramiento de protocolos de distribución de armas a agencias policiales. Del año 2006 al 2017, cerca de 20,000 armas de fuego de las corporaciones policiales del país fueron reportadas como robadas o perdidas, destacó Eugenio Weingen, director de investigación en Center for American. El investigador apuntó que si bien el tráfico ilegal de armas entre Estados Unidos y México es un tema importante, otro pendiente que no ha sido atendido por el gobierno del país es que hay armas legales provenientes de Estados Unidos que cuando llegan al país se distribuyen a las agencias policiales. Hay huecos y se desvían, dijo. Del 2006 al 2017, cerca de 20,000 armas reportadas como robadas o perdidas de las agencias policiales en México. Es ahí una de las cosas donde México definitivamente tendría que hacer algo para atender este caso. Durante su participación en el foro Tráfico de Armas Estados Unidos-México, organizado por Causa en Común, Weingen resaltó la necesidad de que el gobierno federal mejore los protocolos sobre la distribución y armas o agencias policiales. Respecto al tráfico de armas ilegales, resaltó que México podría impulsar una coalición con otros países de América que también son receptores del tráfico ilegal de armas salidas de los Estados Unidos. México no es el único país afectado por el tráfico de armas desde Estados Unidos, subrayó el señor Weingen. En otras noticias, JP Morgan dejará negocio de banca privada en México y referirá a sus clientes a WVA. Fuentes cercanas a la operación comentaron que JP Morgan ha identificado a WVA México como el socio financiero para sus clientes actuales en el país. JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos y uno de los principales a nivel mundial, dejará su negocio de banca privada en México, de acuerdo con Bloomberg. Fuentes cercanas a la operación comentaron que JP Morgan ha identificado a WVA México como el socio financiero para sus clientes actuales en el país. Refirieron que la amplia plataforma de productos y servicios con los que cuenta, alineada con su posición de liderazgo en el mercado expertise, desempeñó solvencia financiera, respaldan la decisión de JP Morgan de referir sus clientes locales a WVA México. Estos movimientos empezarían a realizarse desde estos días. De acuerdo con la información de Bloomberg, el banco estadounidense mantendría, sin embargo, otros negocios en México, como los de banca de inversión, comercio y servicios de tesorería, y seguiría prestando servicios a clientes locales a través de su plataforma fuera del país. Bloomberg recuerda que en el verano pasado, JP Morgan cerró su negocio de banca privada local y remitió a los clientes al local Bradesco. De acuerdo con su sitio de internet, JP Morgan tiene presencia en México desde hace más de 125 años, ofreciendo servicios de banca comercial, de inversión y corporativa internacional. JP Morgan tiene una fuerte presencia local con oficinas en la Ciudad de México y la Ciudad de Monterrey, se lee en el sitio de internet. WVA crecería aún más de aceptar la mayoría de los clientes actuales de JP Morgan moverse al negocio de banca privada de WVA México. Este banco aumentaría aún más su tamaño en nuestro país.
Gracias, muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión de Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y los capitalinos festejan vacunación a sus adultos mayores tras 12 largas horas de guardia. Adultos mayores comenzaron a ser vacunados en el Palacio de los Deportes con la vacuna Sputnik V. Ayer miércoles, familiares apartaron lugar desde la noche del martes. Hasta 12 horas antes del inicio de la vacunación, capitalinos apartaron lugar en la fila de afuera del Palacio de los Deportes para recibir la vacuna Sputnik V, luego de que alrededor de 600 adultos mayores no alcanzaran dosis en las alcaldías de Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, las primeras en comenzar la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 en la capital del país. Poco antes de las 9 de la mañana, adultos mayores comenzaron a ingresar a este punto de la alcaldía Iztacalco para recibir el fármaco ruso. Los primeros en entrar fueron quienes pasaron la noche esperando frente a la puerta número 5. Sin embargo, también quienes llegaron entre las 6 y las 7 de la mañana alcanzaron a entrar en el primer grupo. Llegué, dice la persona entrevistada, a las 8:15 y me iba a formar, pero me dijeron que la gente en silla de ruedas tenía preferencia. ¡Qué bueno! No es necesario que se vengan a formar un día antes. Vamos a entrando muy bien, cuenta Esther Vargas, quien llevó a vacunar a su madre María Refugio Barbosa, de 85 años. Para Esther, la vacunación es un alivio, pues en su casa un miembro de su familia tuvo COVID-19, así como 2 de sus hermanas que viven en otro domicilio y tuvieron que aislarse a su madre para evitar que se contagiara. El sentimiento fue compartido, pues quienes esperaban a sus familiares afuera del Palacio de los Deportes recibieron los primeros adultos mayores vacunados con mucha alegría. ¡Felicidades!, gritaron los presentes alrededor de las 9:30 de la mañana de ayer miércoles, en el que la vacunación en la capital se extendió a 3 alcaldías más: Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco. En cada una de ellas se instalaron 2 macrounidades vacunadoras, en contraste con la estrategia de la primera semana, cuando el gobierno capitalino dispuso de 70 unidades repartidas en centros de salud y escuelas de Milpa Alta, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Con filtros sanitarios y filas divididas por la letra del apellido, personal de participación ciudadana del gobierno local organizó la entrada de las personas, mientras al exterior hijos y nietos esperaban a los suyos. Jessica Monroy Díaz, de 21 años, fue la encargada de registrar y acompañar a su abuela, María Aguillón Alvarado, de 75 años, quien llegó desde las 6 de la mañana y fue de las primeras en recibir la vacuna. Los jóvenes tenemos que cuidar a los adultos mayores, como ellos nos cuidaron a nosotros, dijeron. También nosotros, como jóvenes, ayudarlos. Como casi todo es digital ahorita, comentó Jessica, y deben de recibir el apoyo de los jóvenes. Alrededor de las 10:30 de la mañana, la fila afuera del Palacio de los Deportes era de unas 400 personas y llegaba de la puerta 6 a la 1. Sin embargo, poco después del mediodía había bajado y eran unas 50 personas las que esperaban por entrar. Pese a que las filas avanzaron rápido, algunas personas reclamaron al personal de participación ciudadana que una vez más se pasaba por alto el sistema de citas. Registramos a mi papá y la cita dice que a las 10 de la mañana, que llegáramos 15 minutos antes. Aquí estamos y nos dicen que nos formemos
cuando tenemos cita. Yo no quiero que mi papá se quede sin vacuna, reclamó Esteban Contreras, quien tras discutir unos 10 minutos con el personal en la entrada, logró que ingresaran a su padre a los 81 años de edad. El gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los adultos mayores para evitar aglomeraciones y afirmó que se cuenta con vacunas suficientes para cubrir a los mayores de 60 años que viven en estas 3 alcaldías allá en la Ciudad de México. Nada más lo que falta es organización, nada más, y un poco de crear con compromisos, ¿no? Ya que los compromisos ahorita de vacunación son a los adultos de 60 años y más. Arranca maratón legal contra cambios en la ley de la industria eléctrica. Los instrumentos legales vendrían desde amparos en favor del derecho a la salud, que podrían interponer asociaciones como Greenpeace, una posible controversia constitucional por parte de la COFECE, así como arbitrajes internacionales en el marco de los acuerdos comerciales, alertan sobre regulación asimétrica a la inversa. Los instrumentos legales, las instancias para recibir las inconformidades y los argumentos a los que accederán quienes consideren que tendrán una afectación económica o una violación al debido proceso o a sus derechos tras la aprobación de las modificaciones a la ley de la industria eléctrica por parte de los diputados son tantos y tan diversos que ni siquiera es posible medir todavía las acciones, estrategias o tiempos que se seguirán al respecto. Así lo explicó la abogada especialista en energía, Miriam Grunstein, para quien en principio a partir de hoy jueves, además de que arranca el plazo para que el Senado como Cámara Revisora apruebe la iniciativa con carácter preferente del presidente López Obrador, también inician los 30 días naturales para que el propio Senado introduzca una acción de inconstitucionalidad ante lo aprobado por los diputados. En el ámbito de sus facultades, una minoría que es la tercera parte tiene el plazo establecido en el 105 constitucional para argumentar que lo aprobado se contrapone a los artículos 25 y 28 de la Constitución, refirió la abogada. Entre los senadores del PRI, el PAN y el Partido Verde suman 45 legisladores, es decir, el 36%, cantidad suficiente para acceder a este recurso. Sin embargo, dada la mayoría simple con que cuenta el Senado para respaldar esta ley, que solo entre Morena y el PT suman 64 senadores, que es el 51% de la Cámara, existen muchas posibilidades de que la iniciativa sea aprobada sin cambios, tal y como ocurrió entre los diputados, por lo que aunque al día siguiente de su publicación los distintos inconformes inician sus procesos legales, tardarán días o semanas en vigor, afectando particularmente lo relativo al transitorio cuarto que al modificarse tiene efectos retroactivos sobre contratos ya pactados y en operaciones. De cualquier forma, se prevé que los juzgados en materia administrativa comiencen a recibir los amparos relativos a violaciones de derechos como el que podría introducir la organización ambiental Greenpeace en favor del derecho a la salud si se genera con menos renovables, mientras que los especializados en competencia económica procesarán los que argumenten afectaciones en este sentido. Se puede entorpecer el trabajo del Poder Judicial si hay más carga de trabajo, explicó Grunstein. Corresponde a las empresas ponerse de acuerdo, no a los abogados, por ejemplo. Las asociaciones fungen como un solo demandante. Queda también lo relativo a la posible controversia constitucional que la Comisión Federal de Competencia Económica podría llevar a la Suprema Corte
argumentando que el Congreso aprobó una ley que permite al Ejecutivo invadir el ámbito de sus facultades. La resolución respecto a este punto puede demorar semanas, igual que la posible suspensión provisional en caso de que se conceda la razón al órgano autónomo. Finalmente, quedan los arbitrajes que dependerán de las cláusulas de cada contrato y se realizan en juzgados neutrales en el extranjero, mientras que lo relativo a la violación de acuerdos, para lo cual sería la Unión Europea el principal quejoso, dado el origen de las empresas afectadas y el Tratado de Libre Comercio que tiene México con esta región, se desahogarán en cortes de las Naciones Unidas. En opinión del vocero de Plataforma México, Clima y Energía, Víctor Ramírez Cabrera, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica o Ley Combustóleo será una regulación asimétrica, pero que fortalecerá al preponderante, o sea, al revés. Y es que le dará artificialmente la mayoría de los certificados de energía limpia, sin que incremente su capacidad de generación limpia, le permitiría comprar energía a quienes quieran para venderla después sin tener competencia. Le permitirá decir quién y dónde puede generar energía, según expuso en el espacio de vinculación industrial Conexión MIREC. La Comisión Federal de Electricidad tendrá todo el poder para someter a los usuarios sin ofrecer ninguna ventaja, sin energía limpia ni más barata. Hasta nos anunciaron que no subirá por encima de la inflación cuando el precio de la energía podría bajar, consideró el especialista. Son noticias desde el centro. Y estas son las noticias que nos llegan de Tamaulipas. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que es víctima de una persecución política dictada desde Palacio Nacional y dijo que va a demostrar su inocencia. En un breve mensaje después de acudir a la Cámara de Diputados a conocer el expediente con el que se le acusa, García Cabeza de Vaca dijo que si le van a señalar algún delito que cometió, fue el no haberse sometido a este gobierno federal. Yo quiero ser muy claro, estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente desde Palacio Nacional. Queremos yo y en lo personal exijo poder contar con estos documentos de los que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada. Probablemente acusen de situaciones que en su momento vamos no solamente a defender, vamos a aclarar y vamos a dar a conocer mi inocencia, dijo el gobernador de Tamaulipas. Pero seguramente también van a señalar que si hay algún delito que he cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal, un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno de Tamaulipas, un gobierno federal que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas, dijo García Cabeza de Vaca. Acusó a la Secretaría General de la Cámara o a la Secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, de violar la ley y el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de los diputados federales de Morena con el único propósito de utilizarlo de manera mediática. Dijo que les pidió una copia de esta supuesta denuncia de la que ellos hacen referencia, pero le dijeron que ni siquiera cuentan con ella, que probablemente este fin de semana tendrán acceso a esos documentos. Esa fue la respuesta de la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez. Respuesta a la petición del gobernador de Tamaulipas,
Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y en noticias de Ciudad Reynosa, luego de una llamada anónima fueron localizados restos óseos en un terreno baldío ubicado entre las calles Primera y Primavera de la colonia Lomas de la Torre en Reynosa, Tamaulipas. Diversas corporaciones policíacas arribaron hasta el lugar, en donde confirmaron el hallazgo de restos humanos en diferentes puntos de la zona, los cuales estaban semienterrados. El lugar fue acordonado por policías estatales, mientras que servicios periciales llevó a cabo el procesamiento del lugar. Posteriormente, los restos óseos fueron llevados al servicio médico forense para determinar las causas de la muerte y demás diligencias, como la identificación de las víctimas. Información no oficial indica que se puede tratar de varios cuerpos que se encontraron en el lugar, ya que fueron localizados varios restos óseos en varias fosas. Cabe señalar que hace unos días, en el mismo sitio fueron hallados los cuerpos de 2 mujeres con huellas de violencia. Y en noticias de Nuevo Laredo, acaba con su vida otro menor de edad por allá en Nuevo Laredo. Se trata de Diego, 16 años, usó un cordón que enredó a su cuello para colgarse dentro de su casa localizada en la colonia Francisco Villa. Un jovencito de apenas 16 años de edad decidió acabar con su vida colgándose al interior de su domicilio, como ya se dijo, allá en la colonia Francisco Villa. Esto fue en Nuevo Laredo. El menor no dejó de recado póstumo, de acuerdo con los primeros informes, por lo que se desconoce qué lo orilló a tomar tal decisión. Se trata de Diego, 16 años, que usó un cordón que enredó a su cuello para colgarse dentro de su propia casa. Según los reportes, sus familiares descubrieron el cuerpo del menor y lo descolgaron. Luego llamaron al 911 para pedir una ambulancia. Los paramédicos de Protección Civil y bomberos llegaron al lugar solo para confirmar que el jovencito no tenía signos vitales. Autoridades ministeriales llegaron al lugar para dar fe de los hechos y ordenar el traslado del cuerpo a la funeraria para la práctica de la autopsia de ley. Con este caso suman 2 en menos de 24 horas que se quitan la vida allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ambos eran menores de edad. Y también en otra noticia que nos llega de Nuevo Laredo, muere hombre de aparente infarto en una calle por allá también en Nuevo Laredo. Se trata de David, de 45 años, residente en la colonia Jesús Vega, quien aparentemente falleció a causa de un infarto cerca del crucero del Boulevard Paseo Loma Real y la avenida Fundadores. Un hombre se desplomó mientras caminaba por las calles de la colonia Benito Juárez de Nuevo Laredo, y para cuando llegaron los paramédicos de Protección Civil y bomberos a revisarlo ya estaba sin vida. Se trata de David, de 45 años, residente de la colonia Jesús Vega, quien aparentemente falleció a causa de un infarto fulminante. Vecinos del sector reportaron ayer tarde al 911 que un hombre se desvaneció mientras caminaba, por lo que se requería de la presencia de paramédicos de la corporación en carácter de urgente. Los socorristas llegaron hasta el lugar cerca de la escuela primaria Naciones Unidas y al revisar a la persona confirmaron de inmediato que ya había fallecido y dieron aviso a las autoridades ministeriales. Se desconoce si el hombre sufría de algún padecimiento cardiovascular. Agentes de la Policía Estatal Investigadora y personal de servicios periciales llegaron al lugar para realizar el trabajo de campo y luego pedir el traslado del cadáver a la funeraria para la autopsia y con ello confirmar las causas del fallecimiento de esta persona por allá en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y en noticias que nos llegan desde Matamoros, la Agencia de la
ONU para Refugiados y la Organización Internacional para Migración informaron de los protocolos a realizar para el ingreso de migrantes a Estados Unidos. Giovanni Lepri de ACNUR y Jeremy McGibray, de adjunto de la Organización de Inmigración, manifestaron que hasta el momento no hay fecha de cruce de los migrantes. En la primera fase, que se inició desde la mañana de ayer miércoles, fue la del censo y colocación de una pulsera, así como del número de serie del preregistro con tinta invisible en el brazo. La segunda fase consistirá en la preparación del cruce de los extranjeros con una revisión médica, así como la prueba del COVID-19 para descartar que tengan el virus y la obtención de antígenos, además de una orientación previa al cruce para los Estados Unidos. En la primera fase, que se inició desde la mañana de ayer miércoles, fue la del censo y colocación de una pulsera, así como del número de serie del preregistro con tinta invisible en el brazo. Según la segunda fase, consistirá, como ya se dijo, en la preparación del cruce de los extranjeros hacia el lado norteamericano. Y por otra parte, el trabajo del gobierno municipal de Matamoros es intenso en las distintas colonias de Matamoros. Ejemplo de ello es que apenas el pasado lunes inició una obra de rehabilitación de pavimento y ayer miércoles el presidente municipal activó una nueva obra de pavimentación en la calle Camino Real, allá en Matamoros. Con esta nueva obra de rehabilitación de pavimento, el gobierno de Matamoros cumple compromisos adquiridos con los ciudadanos de trabajar todos los días para ofrecer una mejor ciudad a los presentes y futuras generaciones. Al hacer una explicación de los trabajos que se realizan en las calles Camino Real, ubicada al oriente de Matamoros, el presidente municipal mencionó que se aplicará una inversión superior a los 2.700.000 pesos. Y también por allá de Matamoros, encabeza el presidente municipal de Matamoros conmemoración del Día de la Bandera. Ayer por la mañana, el presidente municipal de Matamoros, acompañado de autoridades educativas, civiles y militares, encabezó la ceremonia del Día de la Bandera durante un evento cívico que se cumplió con las medidas de seguridad sanitarias. La ceremonia fue para conmemorar a la bandera de México, que representa orgullo nacional, libertad, justicia y nacionalidad. Se realizó en la plaza principal Miguel Hidalgo, en Matamoros, en donde también estuvieron presentes integrantes del Cabildo. Los presentes realizaron honores a la enseña nacional. Se procedió al izamiento de bandera y enseguida los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron recorrido portando el lábaro patrio. En la ceremonia, el presidente municipal recibió de manos de los elementos del ejército una bandera, la cual fue colocada en un pebetero para ser incinerada. Al hacer una reseña sobre la citada bandera, se explicó que su incineración se rige bajo el artículo 54 bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, que establece los protocolos y seguir cuando una enseña nacional sufre deterioro y debe ser sustituida. La bandera, que fue incinerada ayer por la mañana, fue donada en el 2010 por el gobierno municipal de Matamoros a la Escuela Secundaria Técnica número 15 Emiliano Zapata y fue utilizada en 352 ceremonias de honores a la bandera que lunes a lunes llevan a cabo en la institución educativa. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Les invito para que nos acompañen a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro.
También le invito para que se registre, se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de noticias desde el centro. También le quiero invitar para que nos acompañe en nuestra segunda emisión todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde a través de la página Facebook en vivo con las últimas noticias que se generen hasta las 18 horas 6 de la tarde tiempo del centro. Gracias, muchas gracias por aceptar nuestras invitaciones. Les pido que nos acompañen en este espacio informativo, Noticias desde el Centro, que se genera aquí en León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado. Y ya que hablamos de Guanajuato, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, los casos por coronavirus registrados hasta el día de hoy fueron 411, a los que la suma total asciende a 119,034 en toda la entidad guanajuatense, mientras que por el lado de las defunciones fueron 68, ascendiendo a 9,651 en total. El municipio que registró casi la mitad de los casos fue León, con 183, seguido de Celaya con 48, Irapuato 33, San Luis de la Paz 14, San Miguel de Allende y Guanajuato capital 13, Cortázar 12, Jaral del Progreso 10, Comonfort 9, Salamanca y Valle de Santiago 7, Acámbaro, Guanímaro, Jerécuaro, San Francisco del Rincón y Villagrán 4, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo, Manuel Doblado, Pénjamo, Romita, San José Iturbide, Silao, Uriangato y Jichú 3, Abasolo, Juventino Rosas, Salvatierra y San Diego de la Unión 2, y Apaseo el Alto, Cuerámaro, Moroleón, San Felipe, Tarandecuao, Tarimoro y Victoria 1 respectivamente. Por el lado de las defunciones por coronavirus, el municipio más afectado el día de hoy fue Irapuato con 18 fallecidos, seguido León con 16, después Silao con 7 y Celaya con 6, mientras que Guanajuato capital, Salamanca y San Francisco del Rincón 3, Jaral del Progreso y San Luis de la Paz 2, Abasolo, Apaseo el Grande, Comonfort, Juventino Rosas, Manuel Doblado, San Felipe, San Miguel de Allende y Uriangato 1. El rango de edad de las defunciones se encuentran entre los 27 y 91 años de edad, de los cuales 18 eran mujeres y 50 hombres, algunos con comorbilidades como obesidad, hipertensión, EPOC, diabetes mellitus y tabaquismo, mientras que 18 murieron sin tener comorbilidad alguna. Mientras tanto, de los 240,523 casos estudiados, 120,489 dieron negativo a las pruebas, 104,393 superaron la enfermedad, quedando hasta ahora 2,514 los casos activos. Esta es la información sobre el coronavirus aquí en el estado de Guanajuato. Y en otras noticias de este estado, pese a crisis, sector de la construcción crece en el estado de Guanajuato. A nivel nacional cae sector 30%, mientras que la entidad subió 15% según el INEGI. A diferencia de los números nacionales, el sector de la construcción en el estado de Guanajuato creció en un 15% a pesar de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y de nula inversión federal en materia de obra pública. Este dinamismo de la actividad económica generada por las empresas constructoras se desprende de un análisis estadístico generado en base a la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el pasado 23 de febrero. De marzo del 2020, fecha en que inició
en nuestro país la emergencia sanitaria, a diciembre del mismo año, a nivel nacional se registró una caída de casi el 30% en el sector de la construcción, mientras que en Guanajuato se reportó un crecimiento del 15%. Con el análisis realizado sobre el valor de la producción generado por las empresas constructoras en Guanajuato, se puede observar que, al igual que otros sectores productivos, la entidad se encuentra en franca reactivación económica. Y también le informo, varado 1 millón de pares de calzado escolar en Guanajuato. La cancelación de las clases presenciales desde hace casi un año ha afectado seriamente al sector del calzado infantil. El sector del calzado infantil se ha visto seriamente afectado ante la cancelación de clases presenciales desde hace casi un año, de acuerdo a reportes de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. Los productores acumulan en sus bodegas 1 millón de pares de calzado escolar que no han podido ser vendidos. Sabemos que las fábricas de calzado de Guanajuato tienen aproximadamente 1 millón de pares guardados que no pudieron vender y hay afectaciones en un 50% de la producción. Aunque sí se vende el calzado infantil, la parte más importante era el calzado escolar y ese no ha sido movido, explicó Alejandro Gómez Tamés, presidente ejecutivo de esta organización. En términos generales, a nivel nacional, se pasó de producir 260 millones de pares de zapato anuales a 160 millones durante el año 2020. Se estima que en calzado infantil, que representa el 15% de la producción, se dejaron de elaborar entre 39 y 40 millones de pares. La Navidad, el Día del Niño y el regreso a clases representaban las 3 grandes temporadas para la venta del calzado. El 15% de la producción estaba ligada al regreso a clases y sin haber clases, eso fue un golpe durísimo para los fabricantes de ese tipo de calzado, agregó. Seria la situación en la industria del calzado aquí en el estado de Guanajuato. Durante 2019, Guanajuato fue uno de los 2 estados del país que redujeron su gasto administrativo o burocrático pero terminaron ejerciendo menos recursos que los que originalmente les fueron autorizados para este rubro. El Instituto Mexicano para la Competitividad informó que a pesar de que Guanajuato tuvo un presupuesto de 32,276.3 millones de pesos, ejerció 1.6% menos de ese presupuesto como parte de lineamientos de austeridad y racionalidad aplicados, y ese recurso pudo reorientarse a otras actividades prioritarias. El IMCO define el gasto administrativo o burocrático a todas aquellas asignaciones de recursos destinados a la compra de bienes y servicios necesarios para ejecutar las funciones de gobierno de manera satisfactoria. Esto incluye el pago de sueldos y salarios, honorarios y prestaciones del personal al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, la compra de insumos y suministros como artículos de oficina, materiales de limpieza, alimentos y utensilios, medicamentos, suministros médicos, uniformes, gasolina y diésel, además el pago de servicios básicos como agua, luz, gas, internet, telefonía fija y celular, así como servicios profesionales, viáticos, publicidad oficial, ceremonias oficiales, entre otros. En este sentido, Guanajuato, junto con Campeche, San Luis Potosí, Tlaxcala, Chihuahua, Baja California, Aguascalientes, Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Chiapas y Querétaro, disminuyeron sus montos destinados al gasto burocrático en relación con lo aprobado al inicio del año 2021. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar.
Déjeme informarle también que en Convento de León, más de la mitad de hermanas están contagiadas de COVID-19. Luego de que se han presentado varios casos de coronavirus, en el convento, personal de seguridad entregó alimentos y artículos de primera necesidad en apoyo a las hermanas. El convento Hermanas Clarisas Capuchinas, ubicado en la colonia San Jerónimo II, en la ciudad de León, alberga a 38 hermanas, de las cuales 20 se encuentran aisladas por estar contagiadas de COVID-19. Ante esta situación, elementos de Policía Municipal se solidarizaron y realizaron la entrega de alimentos y artículos de primera necesidad. Y es que luego de saber que lamentablemente se han presentado varios casos de coronavirus en el convento, personal de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Prevención del Delito y elementos de policía, tránsito, protección civil y bomberos acudieron al convento, encabezados por la directora de Prevención del Delito, Itzel Corona Reina, o Raya mejor dicho, quien entregó el apoyo a la madre Juana María Salazar, quien agradeció el apoyo brindado por los cuerpos de seguridad aquí en León, Guanajuato. Siento mucho agradecimiento. Jamás pensé que fuéramos a recibir algo de estas corporaciones. Al inicio sentí mucho miedo, pero ahorita, con el apoyo de todos, sé que vamos a salir bien de esto. A nombre de todas mis hermanas, les doy las gracias, y de las que están enfermas, les agradecemos todo lo que han hecho por nosotros. Cuenten con nuestras oraciones para todos ustedes, dijo la madre al hacer uso de la palabra. Bueno, pues los elementos policíacos llevaron cajas de jitomate, pepino, chayote, calabaza, manzanas, arpillas de papa, naranja, cebolla, jícama, limón, elotes, zanahoria, además de chile serrano, gelatinas, verduras enlatadas, elotes, mermelada, atún, frijol, garbanzo, arroz, canela, jamaica, pastas para sopa, mayonesa, sardinas, leche, garbanzos, tamarindo, piloncillo, tamarindo, avena, chile seco, aceite, huevo, ajo, café, chocolate, entre otras cosas. Muy bueno el apoyo por parte de las autoridades policíacas al convento Hermanas Clarisas Capuchinas aquí en León, Guanajuato, que se encuentra ubicado este convento en la colonia San Jerónimo II, en esta ciudad. Alberga 38 hermanas, de las cuales 20 se encuentran aisladas por estar contagiadas de COVID-19. Y estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que estuvo con nosotros en nuestra primera emisión de hoy jueves 25 de febrero del 2021. Jueves, un viernes chiquito. Muchas gracias por acompañarnos. Yo los espero hoy a las 6 de la tarde en la segunda emisión de Noticias desde el Centro a través de la página de Facebook en vivo, con lo último acontecido hasta esa hora, 6 de la tarde. Gracias, muchísimas gracias. También les invito para que cumplan con las disposiciones de la Secretaría de Salud. Si no tiene usted que salir de casa, no salga, quédese en su casa. Si sale de su casa, no olvide llevar consigo el cubrebocas. Debemos de acostumbrarnos a esta nueva forma de vida. Utilicemos siempre cubrebocas. Nos protegemos nosotros y protegemos a nuestros semejantes. No acuda usted a lugares donde haya aglomeración de personas, porque existe la posibilidad de que se contraiga el coronavirus. Lávese las manos durante el día muchas veces con mucha agua y con mucho jabón. Guarde la sana distancia, 1,5 a 2 metros entre persona y persona.
Y también le invito para que si tiene gel por ahí en su casa, utilice también gel después de hacer actividades con sus manos. Protéjase del coronavirus. Si sale usted de su casa, cuando regrese, yo le pido que no entre, que se quede en la puerta de su casa y utilice el líquido salinizante. Es muy importante que usted se salinice antes de entrar a su hogar. Por el frente, por la espalda, las piernas y sobre todo las suelas de los zapatos. Si se protege usted utilizando el líquido salinizante, tenga la plena seguridad que no contamina su hogar y por lógica no contamina a su familia, que es, al final de cuentas, lo que más nos importa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan y pasen muy, pero muy buena tarde. Y como siempre, les recuerdo, no me dejen solo, acompáñenme. Hasta mañana viernes, gracias a Dios. Les saluda su amigo y servidor Guadalupe Garza Ruedas. Hasta mañana.